Y voy a pasar ahora sí a la presentación. Bueno, ya nomás permítanme mover las ventanas de chat y vamos a comenzar terminando. Voy a repasar algunos temas ahorita y estos temas los vamos a ir tocando aquí con algunas demostraciones de código. Al final les voy a compartir los códigos que tenemos. En otro, va a ser en otro repositorio distinto para, pues digo, preparo ya para el versionado algo para la semana que entra, ¿no? Para que ya lo manejemos con versiones mejor en vez de estar manejando por sesiones y manejarlo a través ¿cómo se llama? De branch en lugar de estarlo manejando por repositorios y que sea un solo repositorio y lo puedan ver. Entonces, bueno, este punto está pendiente, son algunos puntos que vamos a ver. Les decía los frameworks, como les mencionaba en las primeras sesiones, los frameworks que se van o que nos menciona el programa es jQuery, Angular, React y Bootstrap. Voy a agregarles dentro están manejando Material UI para lo que corresponde en este caso, para lo que corresponde al manejo de lo que viene siendo la parte gráfica, los componentes, etcétera. Hay otro framework donde se puede meter Bootstrap. Voy a hacer una prueba con esto para agregarlo, sin desviarnos un poco, pero para hacer un demo con el uso de los componentes de esta parte, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos esta parte de lo que fue la instalación de la parte de los routers. Repaso un poquito. Entonces, la navegación a través del router y otros componentes, lo que hay que hacer es instalar el componente router, crear un archivo. No es por fuerza, es una recomendación. Router.js o JSX, como tal. Lo que hicimos nosotros es generar el enrutamiento en el app JS, instalar componentes y agregar funciones arrow. Ahorita les voy bueno, a agregar la función arrow y exportar el componente. Ahorita les voy a mostrar una forma de hacerlo. Se puede hacer de varias formas. Puede ser a través de función arrow, o sea, con una constante. Puede ser a través de una función o puede ser a través de una clase. Aquí en el ejemplo está con una función arrow. En los códigos está con una clase. Entonces ahorita les menciono algo respecto a esto. Simplemente hay que instalar primero el componente que se llama React Router DOM para que nos baje algunos componentes o unos módulos relacionados con esta parte. Siempre que pongan el parámetro, ahí es menos shape, nada más que no se alcanza a ver los dos guiones medios. Siempre que se ponga el parámetro menos shape, es para que guarde dentro del package JSON la referencia a esto. Es para que guarde referencias. Y ya que instalaron esto, le dan npm start. O sea, hay que detener la aplicación para la instalación y volver a instalarla. Creo que el otro día que me falló, a mí tardó mucho, fue porque no detuve y lo abrí en una instancia distinta. Simplemente aquí alguna forma de importar, que es un archivo como tal. De inicio, el importar el React y el component como tal. Que el component lo pueden importar de otra forma, ¿no? Pueden incluso poner dentro, cuando le ponen del React, cuando le ponen el archivo component, poner react.component y se evitan esta línea de importar como tal. Hay que importar estos tres componentes, browser router, el router y el switch. ¿De dónde? Del React Router DOM que previamente instalaron. Hay que importar todas las aplicaciones o toda la referencia a los distintos componentes que se van a usar dentro de esto. Aquí se les pone ejemplo. En el que estamos usando ahorita es otra jerarquía. Ahorita pasamos esa jerarquía de lo que tienen que importar. Esa es la manera de hacerlo. Alguien levantó la mano. Sí, dale. Una pregunta en la anterior, en lo que es el router. Ahí, por ejemplo, estamos trabajando nosotros lo que son el contenido con .jsx, Ujú. y estoy viendo que ahí en la anilla, en la imagen nos muestra el .js. Yo he estado intentando trabajar con JS y JSX, y si hay algunos dos, tres errores.
yo sé que el JSX es una parte no de JavaScript, pero sí es algo que interpreta JavaScript. Pero, ¿qué beneficios por parte nos da o por qué no nos dice JS, por qué no otras veces JSX? De hecho, es por convención y buena práctica, ¿eh? O sea, tú cuando vas a manejar JavaScript nativo, maneja JS. O sea, si tú manejas JS o JSX, finalmente como la versión del parser te interpreta ambos, entonces es en términos de traducción del código es indistinto. En términos de convención es donde cambia. O sea, si estamos, de hecho está mal ahí en eso, que está mal que lo ponga como JS. Entonces, como buena práctica, estás usando Java JSX, ok, entonces pon la convención para que quede claro. Esa es la principal diferencia en el sentido. Ok, gracias. Sí, por nada. Entonces estábamos aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, ahorita más adelante es el ejemplo, ¿no? Hay una función arrow, donde se pone un arrow function, lo ponemos con la palabra const antes, luego el router igual y definimos, no tiene parámetros, por eso están los paréntesis, solamente sin vacíos. Y aquí en la función tenemos el padre que es browser router, dentro de ellos tenemos un switch y tenemos una ruta para cada módulo que tenemos. Ayer veíamos algún ejemplo donde incluso teníamos el error 404 que era por default y poníamos un test donde ahí hacíamos una arrow function que mandaba a imprimir un H1 con un encabezado X, ¿no? Entonces, hay varias formas de definir las funciones y también sí quiero aclarar, porque la verdad causó un poquito de, no es tanto que el detalle de que cada quien lo maneja a su modo, no. Es el detalle que hay que entender que estamos trabajando con frameworks y de inicio el framework tiene distintas versiones y va a manejar distintas formas del lenguaje basado en pues, toda la amplitud de funciones que tiene, todas sus palabras reservadas, etcétera. Entonces de inicio hay que entenderlo eso. ¿Qué beneficios tiene uno y otro? Lo vamos a ir marcando. Esta es podemos tener antes un manejo de clases. El principal una versión principal es el manejo a través de clases. Una alternativa es a través de arrow functions, pero una versión actual que tiene relación con hooks es el manejo de funciones. Hay unas guías, ahorita vamos a ver la guía que corresponde cómo convertir de una clase a una función y viceversa. O sea, hay que copiar y pegar y hay que cambiar precisamente ciertas palabras, los export, la forma del import y cosas por el estilo. Esa es la diferencia que tiene que ver. Si hay ventajas o hay diferencias respecto a manejarlo de una forma o a manejarlo de otras, principalmente en términos de rendimiento. Y dos, aquí hay una cosa que se llama DOM. Es el modelo de objetos del navegador, que finalmente tiene que ver con esa API y el conjunto de objetos que maneja. Cambió la API, cambiaron los objetos, cambió la sintaxis. Es otra de las características que se tienen. Bueno, vamos a ver una parte que es el consumo de datos locales. Ahí está esta página, voy a abrirla de una vez, que es el ciclo de vida. Yo tengo una gráfica delante donde explico el ciclo de vida, pero sí es importante que ustedes estén revisando esta documentación. ¿Por qué? Porque va habiendo cambios al API. Déjenme checar, no sé si ya abrió. Déjenme checarle porque lo que no me gusta de estos PDFs es cuando estás en pantalla completa. Voy a dejar de compartir tantito pantalla para que me dé clic en el link, que es lo que no me late. Ya lo abrió. Ahora sí vuelvo a compartir pantalla. Entonces, ok, ahora sí volvemos a esto, ¿no? Es el ciclo de vida. Aquí nos explica un poquito. Dentro de aquí, creo que es
Y aquí nos va explicando un poco los métodos que se van ejecutando. Acuérdense que hasta ahorita hemos visto solamente uno, que es render, que es el que pinta en la pantalla los componentes que previamente se inicializaron. Entonces hasta ahorita hemos visto esto. Y está la parte de montaje, tenemos un constructor, un render, un component deep mode. Aquí nos detalla un poquito toda esta explicación respecto a eso. Nota, ahorita les voy a explicar algo de las principales funciones, pero sí es importante estar consultando de manera constante todo eso, porque hay cambios dentro de las aplicaciones y puede haber nuevos métodos o nuevas formas de invocar los métodos, etcétera. Entonces aquí nos da un poquito de detalle. Entonces, a esto se refiere esta diapositiva. Bueno, fíjense, ¿qué hace este código? Ahorita vamos a hacer un demo con una forma distinta de consumirlo y vamos a llegar a esta. Primero, se genera un archivo que se llama alumno.json. La estructura en JSON pueden generar ustedes. Acuérdense que tenemos una carpeta en data y en assets, y en assets mencionamos que se iban a generar imágenes y algunos recursos adicionales, y con si todo eso, de hecho las aplicaciones lo separan. Desde escritorio había una imagen que tenía que ver con assets, le cambian a veces el nombre, ¿no? Recursos, RSC y cosas así. Entonces, es esta carpeta. Aquí, si pueden ver en el import, regreso a la raíz y regreso una carpeta por donde está ubicado esta aplicación y entro al src. Aquí es el src. No sé por qué lo tuve que importar así. Assets y luego una carpeta data y alumnos.json. Fíjense algo. Dentro de esto, que vamos a entrar, no vamos a entrar a estado. No vamos a entrar hoy a cómo compartir el superestado, pero sí vamos a entrar a lo que es el estado. Gran parte de estas aplicaciones reactivas tienen que ver con que hacen un caché del estado. De inicio definen aquí state, entre comillas, la colección, y aquí le van mandando todo lo que quieren guardar en estado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esta es el appjs. Cuando te entras a alumnos JS, lo que haces es defines un scope o un super scope. Entonces, en alumnos JCSS ves la forma de acceder a ese super scope y lo que haces pones en ese super scope tu estado. Entonces, cuando regresas a appjs, ya del super scope lo manejaste y ya tienes escrito como recordarán todos el concepto, o casi todos, de variables globales dentro de web. Es esto. Es la siguiente versión, el estado de las variables globales. ¿Qué ventaja da? Avientas y avientas y avientas objetos. Y entonces recorre los objetos. Acuérdate que hay funciones para parsear notaciones de objetos, anotaciones de JSON. Lo recorre los objetos, ¿para qué? Pues para tener acceso a las propiedades con el estado, el this, .state, .esto, .lo otro, y ya tienes acceso a todas las propiedades. Entonces es el manejo. Entonces primero, ¿qué estamos haciendo? En estado estamos metiendo a una variable de estado que se llama alumnos, le estamos pasando todo lo que viene o la referencia del JSON. Okay. La siguiente, fíjense, esto aquí abajo, en esta mando a llamar la de alumnos. Entonces aquí pongo div class app y le pongo entre el div la etiqueta alumnos. La etiqueta alumnos se define aquí. Import alumnos from. Por eso puedo mandar esa etiqueta. Entonces ya estamos aquí en esta parte y lo que hago es le mando a través de una propiedad. Yo puedo invocar alumnos con propiedades. ¿Cómo se llama esta propiedad? Data. ¿Qué le estoy poniendo a data? Cuando vean las llaves es código de React. Directamente. Variables en React. Entonces, acceso a this, que es esta clase, .state, .alumnos. ¿Qué quiere decir? La clase es app, .state, .alumnos. Entonces ya tengo eso. ¿Qué pasa en alumnos? En alumnos
lo que hago es, tengo aquí esta parte y simplemente puedo hacer algo desde el estado, igualarlo, dejarla alumnos y luego en un método de constructor puedo poner alumnos, el set state igual a la propiedad y ya lo escribo en mi estado. Eso puedo hacerlo. Pero aquí lo que está haciendo, fíjense, tengo un botón para regresar. Aquí lo manejamos a través de un evento. Tengo una lista que cierra acá, que es para navegación, que tiene un encabezado. Ahorita voy a ver un ejemplo. Y lo que hago es una arrow function. Hay un método map que sirve para recorrer colecciones. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Con el punto map recorro colecciones. ¿Cuál colección? This, clase, punto, props. ¿Qué es props? Todos los parámetros que mando desde otro lado. Luego que pongo punto data. Esta props punto data. Punto, ¿cómo se llama mi colección dentro de data? Este de aquí. Alumnos. Alumnos. Y el método map nos hace como un for each, un recorrido. ¿Qué hago? Obtengo, tiene dos campos, nombre del alumno y número de control. Entonces, el primer campo lo asocio a la variable dentro de dentro de este ciclo para recorrer la colección, alumno, y el segundo bajo index. Estoy agregando una cosa que se llama list item. Ahorita lo voy a mostrar, donde tiene un parámetro button y tiene una llave que es el que se va a mandar a cualquier otro. O sea, para saber cuál es la clave 1, la clave 2, la clave 3, la clave 4, la clave 5, etcétera, se manda cuando den clic en este índice y lo que manda la llave, que en este es index, que realmente es el número de control. Luego tengo un list item, un list icon, le pinto un icon, un monito de una persona, de un usuario. Y luego tengo dos textos de ítem, como dos viñetas. Esto es en un grid. La primera es alumno.name. ¿Por qué? Porque el JSON tiene parámetro name y tiene parámetro número de control. Ahorita voy a pasar a la aplicación, me voy a enfocar en la parte teórica. Ok, bueno. ¿Cómo me comunico de componentes de padre a hijo? Aquí tengo el app.js, ¿ok? Entonces aquí tengo un state. Estoy manejando el ejemplo que les pasé del curso, que maneja de platillos. Entonces, permítanme. Maneja un platillo predeterminado o por default. Aquí pone tacos, que no nos gustan. Y luego maneja en data un conjunto de platillos. Entonces el state maneja esto. Este es el app.js. Siempre ven en la gráfica la pestañita que está seleccionada para que hagan referencia. Tenemos un método updateDitch. ¿Qué es lo que hace este método? Fíjense. Le asigna a una variable que se llama newState. Esto viene del ejemplo del curso, ¿eh? ¿Y qué le asigna? This.state. ¿Qué es este? El de aquí. O sea, yo manejo lo que heredo en state y lo pongo en un nuevo state. Y ya acceso a través de esta newState.ditches y pongo el índice.name y update name y lo asigno. Esto es una actualización, que es lo que hizo aquí. Este método que está aquí hace un recorrido muestra no el controlador, el componente ditches y tiene parámetros, que es en el data, tiene lo que viene siendo los platillos. Y tiene un método updateDitch, que es este. ¿Qué es lo que hace? Este mismo componente como tal, dentro del ditch, ahorita lo vamos a ver, edita. Lo que hace, escriben. Cuando escriben, lo que hace es pasa, no escribe directamente en state, escribe ¿cómo se llama? En new state, o sea, es como una variable temporal cuando intercambian ustedes dos variables que usan la auxiliar o temporal.
la temporal es new state, entonces escribe new state y luego el estado que es este de aquí, lo escribe ¿dónde? Con ponerle this set state, o sea, yo puedo escribir en state a través de un método set state y le paso un parámetro que es los nuevos valores. Entonces tengo mi objeto local, le cambio los datos y luego escribo el estado dentro de la página. Aquí está Dishes, que es el que dan clic cuando el que se muestra en Dishes aquí. Aquí está eso. Importan un grid, importan este archivo Ditch.js y aquí tiene, tiene el update Ditch, que es un método que dice this preps on update Ditch, tiene dos valores, el índice y el nombre, los toma ahorita de un control y lo que hace es, cuando dan clic, lo actualiza en una variable, en update name, lo actualiza en esa variable y regresa, este es un evento click, regresa al anterior. Aquí está el Ditch.js, lo pueden ver arriba. ¿Qué es lo que hace? Hace un grid donde tiene recorre tiene el punto map, recorre, tiene un componente, tiene valores llave, valores nombre, valores de ingredientes y como tal, y tiene un método que se llama onUpdateDitch. Entonces, automáticamente este control dan clic, le escriben, tienen uno para editar, le escriben el nombre y cuando le dan enter o le dan el botoncito para actualizar, se regresa a esta función. Esta función está dentro de Ditches. En UpdateDitch recibe dos parámetros, el índice y el nombre actualizado. Y este manda a llamar ¿cuál? This.props on UpdateDitch, que viene siendo esta función de aquí. O sea, con este this.props on UpdateDitch hago referencia a esta función. ¿Sale? Y ya lo que hago es recibo el update name, creo un nuevo estado, y lo que hago es lo actualizo con el dato update name. Y escribo a través de this state. ¿Dónde escribo? Aquí. Entonces, si es un hilo que lo tienen que ir viendo, o sea, por eso les digo, vayan con calma en el manejo de las sesiones, porque si es un hilo que deben ir viendo cómo interactuar. No sé si recordaron ustedes cuando manejan variables globales dentro de PHP o algún ASP, ASPX, pues era muy fácil escribir en la variable global y simplemente se escribía en la variable global. Aquí no tenemos la forma tan fácil de escribir en la variable global, pero tampoco tenemos las limitaciones de ir a escribir una variable. Entonces lo que tenemos aquí es esta forma, pero podemos hacerlo. ¿Cómo se mejora esto? Con los ámbitos o los hooks, pero también es un tema más abstracto, lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, muchachos? Sí está densito el concepto, ¿no? Digo, no está tan complejo, pero sí entender, ahorita mencionabas, Dalet, en la plática del principio, que costaba trabajo con tus alumnos el cambio de paradigma de salir de un PHP a entrar un framework. Y también les digo a todos, muchachos, esto es el cambio del paradigma de entrar de un lenguaje que viene así en este formato a un formato web tradicional a entrar un framework. Eso es Node, eso es React, eso es Angular, eso es Sencha y eso es lo que le pongan. ¿Quieren ustedes manejar todas esas aplicaciones? Pues entiendan que les va a tomar un rato entender ese cambio de paradigma. No sé si a ti, Fer, te tocó, te les platico mi experiencia. Dalet, eres más joven que yo, creo. Sí, mucho más joven. Entonces, el cambio de paradigma, a lo mejor tú sí eres de C o eres de programación orientada a objetos, Dalet. De las dos. Y empezaste con... Le tocó el cambio. A mí, por ejemplo, adelante. Empezamos con ensartador. Ah, entonces sí eres de esa época. No, sí, sí. Luego C, luego C++, luego Visual Basic. Sí, a eso voy. Por ejemplo, De estructurado a objetos. de cambiar de estructura a objetos me costó mucho trabajo. Yo venía con el paradigma de C, donde tenías un main y tenías tus funciones, y era top-down. El que me dijeran que Visual Basic nomás había un componente y había un clic,
Yo seguía buscando cuál era la secuencia. Y créeme que me tomó, y les digo a todos, lo entendía, pero me tomó años irme solo por un lenguaje de programación orientado a objetos. Entonces, así como sufrimos nosotros con esa parte, en ese momento, a ustedes les tocó un cambio de paradigma en ese sentido. Adelante, Dalet. Y pues simple y sencillamente el cambio de estructurar a objetos y eventos es fuerte. A mí lo que me sirvió mucho para poder comprender todo este cambio de programación. Primero, y creo que es uno de los más sencillos, a lo mejor porque ya lo conozco o no sé, porque ya llevo dos, tres lenguajes, más bien dos o tres frameworks que he estudiado. Empezar con Android Studio. La Ujú. programación de Android Studio, incluso antes, mucho antes del Objective-C, para lo que es aplicaciones de iOS, me sirvió bastante, porque estaba estudiando Android Studio con Objective-C y Objective-C me causaba muchas broncas, Sí. pero Android Studio no. No, no, no. Y de hecho el caso de Como Objective-C a Swift, hijo de su madre. es todavía otro show. Sí. Entonces, como recomendación, yo les podría decir que se metan un poquito a ver el paradigma de cambio para que la curva de aprendizaje no sea tan fuerte en mi experiencia. Estudiar primero Android Studio. Sí, es un, Es personal, ¿no? sí, es una muy, muy buena recomendación. Y más que nada que lo pueden aplicar. El problema, yo veo que el problema y ahorita se habla del tema de móviles, no es tanto entrar a un lenguaje a otro. El problema es cuando tienes que tener una aplicación disponible para todos, que por eso surgieron los frameworks. O sea, si tú tienes una empresa donde tienes los desarrolladores de Android, los desarrolladores de iOS, los desarrolladores de web, pues a toda madre, ¿no? El cliente lo paga y obviamente el producto es más caro. Pero cuando somos nosotros administradores, diseñadores, de todo, y todavía nos toca ir hasta por los chescos para nosotros mismos, entonces, Todólogo. todólogos, Ajá. entonces, pues sí es más complicado. ¿Qué es lo que optas a ir a estas aplicaciones que son multiplataforma o que funcionan en varias plataformas? ¿Por qué? Porque no vas a dar abasto con las actualizaciones si lo manejas en aplicaciones en específicas. Entonces, entender que es una situación con la que tenemos que estar lidiando nosotros. Entonces, sí, un poquito de paciencia. Por eso bajé un poquito la forma de ver el curso en relación al anterior, porque ya había chavos que traían un poquito de experiencia, pero se fueron por las herramientas que ya dominaron. Llegó un momento donde el curso se hizo un chilaquil. O sea, el código de con el código de con el código de que no entendían el resto. Entonces yo les pido que se vayan por este. Y ya saben que váyanse por quien vaya más avanzado, yo me encargo de ir con ellos. A ver, vénganse a este lado y lo avanzamos. Adelante. Creo que es por que también me enseño de la, de la película que estamos llevando aquí, que por eso estaba primero móviles, ¿no? Sí, Pero pues es un problemilla ahí. sí, es eso como dices, yo no lo había visto de este punto de vista que lo planteas, ¿no? Que realmente ese paradigma te lo simplifica la parte de móviles. Entonces, como dices, esperemos viendo con la siguiente materia también que haya tiempo suficiente como para abstraer los dos paradigmas y esquemas. ¿Ok? Entonces, pues esas son las recomendaciones que se les dan. Ustedes son jóvenes, son muy jóvenes el resto, que todavía apenas están viendo un cambio de paradigma que se dan constantemente en la computación. Otro cambio de paradigma que pueden ver, ir descentralizado a descentralizado. Yo lo he visto 2 o 3 veces. A veces la capacidad de cómputo es tan grande que todos van y centralizan. Entonces la capacidad de cómputo se ve absorbida y entonces se descentraliza. Ese paradigma lo van a ver constante conforme vayan teniendo años en este negocio. Bueno, pasamos al ciclo de vida de React. Aquí les dejo los links de donde lo pueden ver. Y bueno, lo manejan en tres fases, en montaje, en actualización y desmontaje. Esto, como dice Dalet, el ciclo de vida es un término más ad hoc para lo que vienen siendo móviles. Entonces,
Empezamos por montaje, empieza con el constructor, no por fuerza tenemos constructor. Si recuerdan cuando hacíamos una clase, decíamos ese y es una clase normal con su export y ya, ¿sale? Con el component. Y al final el export default. Pero si quieren con constructor, había otro código que les ponía el constructor y así. Entonces, el primero, que es el montaje, empieza si hay el constructor, donde pueden definir el estado. Aquí es importante que si ustedes no definen los valores, hay una forma, ahorita lo van a ver más adelante, de definir el superprops. Si no definen superprops como tal, entonces el estado no va a estar disponible en todos los distintos componentes. Ok, luego viene el render, que el render está en dos fases, tanto el montaje como la actualización. ¿Sale? ¿Qué hace el render? Escribir la inicialización del constructor y renderear, o sea, pegar, incrustar dentro del área de visualización de la página. Y aquí le ponen, hay tres métodos, new props, que esto ya está en la fase de actualización, set state y force update. Cuando agregamos un elemento nuevo a la lista y no cae, ahora sí que force update, ¿no? Luego, aquí tenemos, esto no es un estado como tal, sino es el React, bueno, no sé si es cierto, el React actualiza el DOM y sus referencias, entonces después del render, y tenemos el component did mount. Este estado es adecuado cuando ya cargamos todos los componentes. Entonces ahora sí leemos los JSON, ¿sí? Porque no hay un problema que primero llegue el JSON y que luego llegue lo demás. En Component Did Mount ya sabemos que se dio este proceso y podemos mandar a llamar esto. En la actualización, si hay cambios con los componentes, entonces nosotros manejamos el componente Component Did Update. Entonces lo manejamos. Y finalmente en el desmontaje, cuando vamos a salir del componente o de la aplicación, hay que ejecutar el método component will mount para poder descargar esos recursos. Por ejemplo, en el estado mandamos el data y si ya no lo ocupamos hay que liberarlo, etcétera. Entonces, les decía los métodos importantes: constructor render y component did mount, que aquí están en este constructor render y component did mount. El constructor dice es llamado cada vez que un componente es creado, solo se llama una vez durante todo el ciclo de vida de un componente y se pueden inicializar variables. El render prepara todos los elementos que se van a mostrar en el DOM, dejar disponible la última versión de tu componente aquí, que es parte de las funciones. Y el component did mount dice método hook o de enganche. Por eso lo que les digo, ya cargó toda la paginita ahora con este. Dice se invoca inmediatamente después de que el componente está en el DOM. Se invoca cuando el método render ha terminado su trabajo y ejecuta llamadas a API externas o carga de datos externos. Aquí hay un código, les muestro que viene en el curso, donde dice component did mount. Déjenme decirles cuál código es. Ahorita les digo cuál es. Bueno, ahorita les muestro, no lo tengo aquí a la mano, lo tenía a la mano. Esto lo que hace, finalmente váyanse al component did mount, lo que hace es ejecutar una función que se llama getCountries. Y en esta función getCountries aquí tenemos una función fetch. Con esta función fetch lo que hacen, pueden leer un JSON, ¿no? Y simplemente lo pone escribe el estado en la variable country. Se pueden ver aquí ¿dónde está el distState? Aquí tenemos un constructor. Para poder estar disponible esto entre los demás hay que escribirle el método super o llamar a la función super. Y aquí tenemos uno que es countries, que está vacío. Muchas veces se inicializan aquí lo que vienen siendo vectores. Entonces aquí lo que hacemos es, ya que leí yo todo, lo que hago es escribo en el estado y escribo data, que obtengo data, lo escribo dentro de countries. Y ya aquí en el render lo que hacemos es, tenemos un evento que carga el estado. Entonces ya manda a llamar getCountries y ya se escribe directamente en este.
Por eso tenemos el component did mount, porque ya se cargó el DOM. Entonces, si le damos clic y no le ponemos en el método, si ponemos en un clic, no va a funcionar. Tiene que ser en un did mount. ¿Ok? Esto es la parte, ya lo vimos ahorita. Esta parte. Entonces, variantes de la fase de actualización. Entonces, aquí tenemos en la fase de actualización su constructor. Tenemos el get the state for prompts, o sea, basado en el cambio de los estados. Tenemos un componente que se llama should component update. Entonces, y luego el render. Tenemos la fase después del DOM, tenemos otros estados, el get snapshot before update, para tomar un snapshot antes de la actualización. Volvemos a inscribir en el React y finalmente el component did update. ¿Ok? Sigue con el desmontaje. Dice, la fase de actualización inicia cuando el componente ya está listo o montado. Suele suceder de varias formas. Dice, cuando hay nuevas propiedades, cuando cambian los valores de los estados o cuando se forza la actualización. Bueno, pues ya tenemos los métodos que pues controlan esta lógica. Entonces, en esto tenemos los otros métodos que algunos ya lo hemos visto. El show component update dice, preguntará si el componente debe o no actualizarse. Si puede interceptar a la mitad del proceso y cancelar la actualización o continuar con ella. ¿Qué quiere decir? Bueno, detecta una actualización, pero dentro hay que hacer una lógica para valorar si la actualización debe o no aplicar. Luego, el renders va integrando el componente en el DOM, que es lo que ya hemos visto, y el get snapshot before update dice tomar una foto del estado actual del componente antes de que se ejecute una actualización del mismo. Tiene acceso a las propiedades del estado anterior, o sea, tenemos propiedades antes y propiedades después. Entonces se guarda y el cual se puede accesar. Y el component did update dice se va a ejecutar cada que el componente sea actualizado y se puede utilizar para saber si la interfaz gráfica ya tiene los últimos datos y a partir de ello hacer una acción pertinente a esta parte. Y la última fase, dice, si un componente no se necesita, por la recomendación es quitar del DOM. ¿Qué pasó, Dale? Una pregunta por ahí. Antes de seguir a la otra parte de la parte de la última fase. Estamos trabajando en lo que es el sistema, por así decirlo, intermedio ah, de la adquisición de datos para poder realizar un backup de lo que teníamos contra lo que vamos a tener, ¿verdad? Ok, ¿qué tan aplicable es esto para poder trabajarlo de manera remota? ¿Y qué tanto nos demanda de recursos del cliente para poder hacerlo? De eso, recuerda que no te demanda tantos, porque el estado se ejecuta de manera local. Sí, pero si tenemos, por ejemplo, vamos a hacer esta aplicación y resulta que la persona que está trabajando, por ejemplo, yo ahorita, tengo una internet, meto todo este trabajo, ya le metí Windows 10, tengo muy poca memoria, estamos trabajando del lado del cliente, que tanta memoria le va a consumir, que tanto recomendable es, porque pues tenemos diferentes tipos de usuarios para esta situación. Entonces, ¿qué tan recomendable es trabajarlo de esta forma o trabajarlo directamente con su servicio? Sí tiene un impacto directamente en los recursos, como tú dices, pero hay que ver en dónde aplica y dónde no aplica. O sea, obviamente, si tienes pocos recursos, pues ya valió, ¿no? O sea, ahí no hay nada que hacer. Esto le va a impactar al rendimiento de la aplicación y se va a hacer un hangout, se va a colgar la aplicación. ¿Dónde se aplica o dónde puede aplicar? Cuando tú llevas una aplicación progresiva, la llevas a un móvil, Okay. que se pierde la comunicación y tienes que hacer acceso de algún almacenamiento local mientras se sincroniza. Entonces, esto vendría siendo como si trabajáramos con transacciones, más o menos una transacción. Exactamente. Ok, perfecto. Entonces, es la forma de transacciones que maneja el React. Sí, es una de ellas y buscando mantener la integridad como tal, ¿no? Porque finalmente sabemos que la aplicación depende del HTTP y de la comunicación. Aquí lo importante es validar. ¿Para qué? Para que el DOM tenga todos los componentes antes de consumir tus servicios externos. Ok. Si en un momento dado trabajáramos con SSLs,
esta parte impactaría más o trabajaría de manera normal como si no los estuviéramos trabajando. No se impacta, ¿eh? O sea, Sí, sí impacta porque finalmente, pues el proceso de encriptación lleva tiempo. Pero sí, también hay que ver ahorita que no puedes, es complicado el... De hecho, todavía se sigue trabajando sin SSL. Por lo menos para una API, sí debes trabajar el SSL cuando hay intercambio de información. gracias. Sí, pues nada. Entonces, bueno, esta parte. Bueno, aquí menciona un poquito nada más para mencionarles el archivo React Scripts Build. Bueno, el Real Script, el package JSON tiene una sección de scripts y cuando realmente lo que hacemos, cuando le damos npm start, estamos invocando al React Scripts Start. Es un alias, ¿sí? Y hay varios scripts para ellos. Hay para distribuir la aplicación. Ahorita estamos en un entorno de escritorio. Entonces, lo podemos distribuir con el npm build y me va a generar unas carpetas distintas que después estas las voy a pasar a un sitio web. Tenemos también la de, ya se movió esto. Tenemos también la de test y tenemos también la de EJIC. El text es para poner una versión de evaluación. El EJIC ni me recuerdo para qué es esta parte, para qué les he hecho mentiras. Y bueno, aquí está una forma de ejecutarlo. npm run build y aquí nos dice, ¿sabes qué? Es un ejemplo de manejarlo con GitHub. Pon los parámetros de homepage que está en esta y dale npm install c-ser-g y ser-s build y ya te dice cómo distribuirlo como tal. Entonces, hay un procedimiento. Vamos a ver ese procedimiento no con solamente una aplicación, porque Git es una de ellas. La nube es otra de ellas. O sea, de hecho, en la nube hay opciones de manejarlo con Git y hacer una con el CloudFront, no, con buckets, ver la forma de relacionarlo con Git. Y hay otras formas más con contenedores y otras cosas más, máquinas virtuales, etcétera. Entonces vamos a ver algunos casos de cómo distribuir la aplicación. Eso está contemplado, ¿eh? Y aquí, bueno, aquí nos da la publicación en Git. Mm, Déjenme ver qué hace. Bueno, aquí es un resumen de cómo obtener de Git una aplicación. Aquí lo mencionaba la clase ayer. Cuando ustedes crean un repositorio, déjense, si tienen duda qué comandos deben ejecutar, vayan a Git y creen un repositorio. Cuando les crean el repositorio, les da esta pantalla y ahí están la serie de pasos que ustedes deben seguir. Conforme se van familiarizando, pues ya no van a depender de eso. O sea, si no se acuerdan, pues hay que hacerlo, ¿no? Y aquí nos pone algo. Nos dice un eco y es un comentario. Lo que hace es generar un archivo readme.md con el comentario. ¿Por qué? Porque Git aparte muestra documentación y manejo de control de versiones, información respecto a cada versión. Inicializan el repositorio Git init. Luego agregan a un buffer o una cola para después ser publicados en Git el archivo readme.md. Van a darle un commit, o sea, van a dejar este pool para para poder cargar una versión. Y lo hacen con el git commit "-m" y un comentario. Entre paréntesis, entre comillas, es el comentario. Es una cuestión descriptiva. Luego asocian el repositorio que tienen que utilizar. Usan el comando git remote add, le ponen origin. El origin es el master. O sea, le ponen el origen, le ponen repositorio en internet, eso lo agregan, o el repositorio en Git, perdón. Luego ejecutan el comando git push -u origin master. ¿Sale? Esto lo pueden hacer una vez. Ya nomás hay que hacer para poder agregarlo, ya no dan git push -u origin master. Cuando ustedes quieren volver a hacer un push, como ya está existente, no hay que poner hay que poner git remote add origin http como tal, que es y cuando ya lo tienen un repositorio le dan git push -u origin master. En les da el link del repositorio
Y aquí es los comandos que utilizan como tal, ¿no? Es la simplificarlos. Aquí lo pueden ver. Y lo de cómo generar una aplicación en producción, que tiene que ver con el npm build, está en esto. Y aquí les da el clic. Y cómo generar una aplicación para producción, hay una que es HTTP Server, también está el link aquí. Y bueno, esto corresponde a la parte teórica que se va a incluir dentro de esta unidad 3. Vamos a trabajar ya puros ejemplos de lo que es React, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿No? Déjenme mostrarles. Este es el de los componentes. Déjenme ver qué terminal, porque tenía varias versiones de terminal. Tum, tum, tum. La misma aplicación que tenemos, ahorita les muestro las variantes que hemos hecho. Simplemente se consume en JSON local. Lo podemos hacer con variables y lo vamos a hacer con esto. Bueno, de hecho voy a hacer un cambio en la... Aquí tengo el code, lo tengo aquí. Vamos a hacer un cambio. Este no es otro. Las propiedades. Lo tengo en otra ventana, permítanme. Este no es tampoco. Ahora sí, es este. Okay. Voy a dejarlo como estaba ayer. Okay. ¿Qué es lo que hice yo? Miren, aquí en mi estructura de component, porque luego hago los ejemplos, los calo, etcétera. Ya vieron ayer que empecé a probar y pues no jalo. Entonces espero que esto no me falle hoy, porque así he hecho 2, 3 cosas y la presentación falla. Espero que no falle. Entonces aquí tengo lo que es alumnos. Voy a renderear esto. ¿Qué es lo que teníamos hasta el día de ayer? ¿Qué hice aquí? Mi appjs, bueno, primero en components dejé alumnos y realmente debemos manejar lo que son vistas en la carpeta views por convención. Y aquí copié 3 alumnos, alumnos state y grados. Todo lo que estoy haciendo, cambio mi root, ¿sí? En alumnos, en este view muestro otra presentación. ¿Qué es lo que hago? Pues cambio este. Entonces, aquí en vez de que enrute mi importación hacia component, la comento y veo la que es view alumnos. Guardo y aplica mi cambio. Entonces, voy a la aplicación, voy a alumnos y me muestra este cambio. Ok. Este lo estoy consumiendo con un vector. Este de acá lo voy a comentar y voy a usar este que dice import alumnos state. Entonces tengo que cambiar aquí import en alumnos así, si mal no recuerdo. Creo que así debe funcionar. Y déjenme checar, el path es alumnos, no importa, o sea, el path es 1, que es la ruta que le escribo de mi servidor diagonal, y el componente que, cuando invoco este path, me manda a llamar este componente. Eso quiere decir. Entonces, aquí me dice que título está definido alumnos state. Voy a checar. Ok, nada más lo cambio. En la línea 41.
Components, list, 41 components, dips, algo es que escriban. Aquí está el subheader. Alumnos. A ver, borré algo mal seguramente. Título. No, sí debe ser título. Aquí está. Es que título es esta variable. Ya vi que es. 10 punto. Bueno, no lo cargo, ahorita lo checo. Ahorita les explico esa parte. Ahorita, si no lo hago, lo codifico, no hay problema. Entonces, voy a regresar a la PPJS, alumnos state, view alumnos state, está bien. Una PPJS ya. Alumnos. Ok. Vamos a comenzar por lo que teníamos ayer. Agregué algo primero. Este menú. Voy a compartir variables a través de la propiedad props. Cuando mando a llamar, tengo main y tengo menú. Puedo extraer estas propiedades, por ejemplo, cuando tengo el main, si se fijan, mando a llamar menú. Puedo extraer estas propiedades a partir de, pues, de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo name igual a alumnos 1, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Yo tengo una página que es menú, ¿sí? Le puedo pasar parámetros o propiedades. Una de ellas, o le llaman props, esta se llama name. Puedo pasarle más de una. Otra va a ser una. Y esta, dentro de menú, puedo accesar a este valor. ¿Cómo lo hago dentro de menú a este valor? Primero tengo que escribir el texto que va entre llaves. Y this. Luego, punto. Props. Punto. Y se llama name. Entonces voy aquí. Y alumnos 1. ¿Sale? ¿Qué hago con este? Voy al main. ¿Qué puede pasar? Si recordarán la aplicación que les mostré en la primera clase cuando vimos React, tenía un header, tenía un content y tenía un main. ¿Sí? Tenía estos tres contenidos.
Por ejemplo, se preguntarán cómo le puedo hacer yo para que siempre mantenga esa estructura, pero el contenido solamente se modifique dentro de la parte de content. Hay que hacerlo a través de props. Cuando pinten, si tienen un menú y cuando pinten ese, lo que pueden hacer es, acuérdense que pueden poner un if donde ustedes evalúen el valor de props que los redirigió a esto, o le pueden poner un ID a la propiedad y entonces ustedes dan un if y el content, todos tienen la misma estructura de content, pero el content lo escriben si tiene el valor de 1. Alumnos lo escriben si tiene el valor 2. O van a content y mandan a llamar dentro de él un contenido dependiendo del valor que se tenga. Esa es una primera opción. Entonces, la forma más fácil de pasar props es esto. No lo vamos a ir mucho más allá. Vean el ejemplo de menú. Aquí le pongo una propiedad. Voy aquí, acceso a esta con dips.props y el nombre que le puse aquí de la propiedad y tengo el valor. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Bueno, pasamos al siguiente punto. ¿Cómo manejamos lo de alumnos? Aquí tengo mi alumnos. Contenido. Y lo único que es lo que tenía la clase de ayer. Nada más. Okay. Voy a hacer el cambio. Voy a ir aquí a CPX. Voy a modificar este. Es más, aquí lo voy a bajar. ¿Sí lo vas entendiendo, Fer? ¿Todo bien o no? ¿Todo mal? 2-2. No, digamos, como son muchas tecnologías ahí que son nuevas en sí, la verdad para mí, o sea, eh, tuve que volver a desinstalar y ando volviendo a instalar para comprender muy bien lo que hace cada herramienta. Y a partir de ahí, o sea, tener esas bases para poder, ya ahorita lo que estamos viendo en los videos, realmente entenderlo mejor. Sí, mira, ahorita quítate complicaciones, agarra este esquema y Ujú. modifícalo. Lo más, o sea, ¿por qué? Porque también es mi adopción de la estructura como yo lo manejo, ¿sí? Entonces, o sea, ahorita vítense de broncas, agarren esta estructura y empiecen a modificarlo. Una recomendación que yo les daría, generen su nuevo proyecto. O sea, agarren su estructura y modifiquen. Pero si quieren empezar un poquito es, generen un nuevo proyecto, tienen las dos ventanas de code y vas, déjame generar mi componente. ¿Cómo lo cree? Así, ¿dónde está el código? Lo copio de la estructura que ya funciona y lo voy pegando y voy armando de manera modular. Por eso no me quiero ir tan rápido porque sí, la curva sí está complicadilla. Bueno, volví aquí a cambiar en en el appjs. Cambié el imports, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues mira, cuando doy alumnos, ya manda a llamar esto. ¿Cómo hago esto? Ahí va. Lo puse, este es el normal, este es el menú, puse otro alumnos. Primero, todo esto es para importar un montón de cosas de Material Design. El Home Icon que ya teníamos y un Person Icon. Okay. Esta es otra forma de import, porque en el import importo de la misma librería de Material UI Core y estoy agregando varios button y con button que no está usados dos de ellos y todos estos. Es una forma de simplificarlo para no agregar una línea de cada uno. O lo puedes poner entre corchetes y separados. Bueno, está entre corchetes y separados por comas. Nada más que no se puso en una línea, se puso en varios. Ok. Aquí definí un título, una variable para el uso de variables. Entonces mi título de aquí, de alumnos, ya no se carga de un título estático. Pueden hacer referencia, ¿se acuerdan de los archivos de PHP? Donde manejan un archivo config.ing. ¿Quién sabe qué? Pueden hacer un archivo y referenciarlo, lo escriben en el estado, lo del archivo, y accesan al estado. ¿Sí?
Entonces, aquí lo que estoy poniendo alumnos, o es módulo alumnos. Entonces, si modifico aquí, ya estoy manejando un título con esto. El botón es el mismo. 2, estoy manejando, este es el botón, y tengo un link que me regresa al menú. ¿Sale? Entonces ya manejo este y luego tengo un componente que es list. El list me hace pues todo el cuadro con esto. ¿Qué propiedades tiene un encabezado? Que incluso podría ser, como dice, no, título. Vamos a ver que no marque error, como hace rato. Sí, marcó error. Ah, no, dis.título. Módulo alumnos, módulo de alumnos. Entonces, el primer elemento que paso a este list es un componente de navegación, un subencabezado que tiene un list header, o sea, que es un nivel distinto encabezado. Un componente, el componente es como un div y su valor es este. Entonces agarren esta cuadrita y pues nomás le cambian aquí lo que quieren que le ponga aquí. ¿Sale? Luego, la función map. Acuérdense que la función map es como un for each, pero volvemos al paradigma orientado a objetos. ¿Dónde me quedó mi top down y ahora dónde está el click? El map va a ser recorrido sin un for each ni nada. Es una run function y automáticamente da todas las vueltas dependiendo de los ítems que tengan. No hace nada más, no se metan en ciencia. Este alumnos, ¿qué es? Este vector. ¿Sale? Entonces, este es este vector. Y en este vector, pues tengo un elemento con la lista de los alumnos del curso. ¿Ok? Entonces, esto es lo que le estoy diciendo. Al vector alumnos, aplícale el método map y el método map lo va a guardar. ¿Y dónde lo va a guardar? De manera interna en un valor que se llama alumnos. Entonces, tengo un lit-test keybutton. ¿Qué es el keybutton? Es este, cuando doy clic, o sea, que me permite ser clicleable. ¿Sale? Entonces, un list item es este monito de aquí. Podríamos sustituir por fotos, hay forma de sustituir por fotos dentro de los... No hay otro curso que les pasé, pero también hay un álbum para generar fotos. Creo que también ahí maneja algo, es este iconito. ¿Ok? Si quieren ponerle el list item y le ponen el home icon, que lo exportamos, cambia. ¿Sale? Entonces es este elemento. Y luego un list por cada columna que genera una columna. Esto le podemos aplicar estilo C para aplicarle cuadrícula y otras cosas más. Por cada columna que tienen, esta es columna 1, el button. Bueno, esta es la llave. Columna 1, el list item. Columna 2, list text. ¿Sale? ¿Y qué ponen? Un texto, que es lo que van recorriendo de alumnos. Y pone el texto como tal. Entonces, eso es lo que hace esta parte para recorrer. ¿Por qué les dejo aquí? Porque ustedes ya tienen texto, código, que les va a permitir mostrar, desplegar esto. A este le vamos a agregar acciones. Cuando den clic, vamos a hacer otro componente que diga alumnos, que le vas a pasar la clave y entonces en la clave te va a hacer una consulta distinta y te va a mostrar en específico los datos de los alumnos. Y les puedes poner un botón de guardar, un botón de borrar, etc. Le vamos a poner a esta listita, lo que va a ser su proyecto, es esta. Aquí le podemos agregar un botón de edit y uno de borrar. Y aquí arribita le podemos agregar un botón de más para que te salga el componente y tú agregues un alumno, se refresque esta lista, edites y borres. Este es el alcance del proyecto.
¿Con qué? Pues les digo, no me pongan con que el ID, nombre y edad, pues no puedes tampoco, pero que sí tenga un poquito de sentido de navegación, etcétera. Esto es lo fácil. Pueden ponerlo con un JSON y pueden modificar el JSON. ¿Por qué pueden modificar el JSON? Porque finalmente, ahorita en alumnos state, vean este código. Que ahorita no sé por qué no me funcionó. Pues es más, ahorita lo renombro, sin broncas. Y lo hago que funcione, espero que no haya broncas. Déjame checarlo. Alumnos, entonces aquí tengo alumnos JSX. Lo va a renombrar. Alumnos, lo va a poner alumnos 1. A ver si funciona, porque luego no funciona todo, ¿eh? Y lo va a poner alumnos. Entonces ahora sí voy a la appjs. Tengo alumnos, view alumnos. Aquí no hay bronca. Ahí está, ya funcionó el JSON. Creo que no. Ah, no me lo modificó aquí, ¿eh? Dice error. No, ahorita lo hacemos cerrar. Ahorita lo cerramos. Permítanme tantito. Que luego así falla, ¿eh? No, sigue fallando error. En la clase, sí. El nombre de la clase no lo modifiqué. Es alumnos 1. Y lo escribí mal. Díganme pues, es que cometí un fatality, no son así. Alumnos. Y aquí en la clase debe ser no consume el JSON, dejen checar por qué. Dejen mostrar el JSON antes de cualquier cosa. Aquí donde está el assets, está data y están dos JSON. Este es el alumnos. Alumnos, su vector, por cada uno, ¿no? Número de control y name. Déjenme checar que esté número de control y name dentro de este. Sí, está bien. No, name y número de control. Entonces lo que hace aquí es, miren, importa. Lo que hace es importar en una variable data, el JSON lo lee. Y luego lo que hace de aquí, al estado le agrego y déjenme checar que aquí esté bien. Título, así es, sí está bien. Dist, state, alumnos map y bajamos en alumno y índice. A lo mejor aquí es index. Déjame checar. No. Alumno, ¿sí? Index. Déjenme checar porque sí lo tengo que jala.
Denme un minutito, déjenme checar alumnos, que no lo haya regado. Aquí tengo este texto. Es alumno index, ¿está bien? Ok. Index. Número de cuánto. Bueno, déjame checarlo de otra forma. Ahorita lo vamos a probar de otra manera, Permítanme, le voy a hacer el cambio. No, es que esté igual, no hay bronca en ese sentido. Mm, ujujú. Bueno, no debería marcar bronca en eso. Lo corrijo y les cargo la versión con este funcionando para que lo puedan ver ustedes, ¿no? Entonces, que hace rato no era el problema, sí lo puedo dejar como alumnos state sin bronca y le cambian el root. Entonces, esta es la forma de consumirlos. ¿Qué va a ser su trabajo de la siguiente semana? Y puede ser lo que viene siendo el sábado que lo entreguen. Esto mismo que yo tengo con su caso definido. O sea, con sus secciones definidas. Simplemente renderear. Ya le irán agregando componentes. En la semana vamos a ver formularios y cómo interactuar con API y otras cosas más. Entonces, ya agregarlo. Una cosa que tenga que ver con this state. Bueno, ahorita. Dejen cambiar al anterior, alumnos. O sea, que tengan definido ya un título como tal. No hay necesidad de que pongan un login todavía. Aquí me falta el título porque pues todavía no, donde lo invoco sí tiene un props y aquí no, por eso aquí muestra un título. Las secciones que van a manejar y que entren a cada sección y consuman a través de un JSON esta parte y que tengamos ya la estructura del iconito de más para agregar el formulario sin funcionalidad. Yo tengo alumnos, materias, grados y que definen toda esta aplicación. Les digo, pueden tomar como muestra esta. Se las voy a publicar en un repositorio. El repositorio que tengo es sesión 6. Esto de aquí. Nomás yo les aviso en cuanto esté listo o les publico en el Classroom porque no
jaló lo del JSON, ya se los pongo con el JSON jalando. No les digo ahorita un ratito más, pero en el transcurso del día lo hago. Yo les mando el mensaje con esto y van a clonar este repositorio, el MSC-sesión 6, y así les voy a ir dando mientras no les prepare la parte de branch. Entonces esto sería todo por la clase del día de hoy. Les publico un documento donde describa las características de lo que va a ser el caso práctico. Les planteo ahorita lo que va a ser el caso práctico, pero les publico el documento. Hasta aquí.